Hola a todos, ¿cómo están? Si vienes de TikTok, el enlace correcto está aquí abajo. Si eres de aquí de YouTube, aprovecha y vamos a ver esta historia desde el inicio. E também comenta aqui abaixo de que ciudades estão vendo este video. Eu quero saber, ¿viste? Cuando mi hermano y yo nacimos, nuestros padres trajeron a un vidente para predecir nuestros futuros. El vidente les dijo que mi hermano desarrollaría una tristeza profunda debido a mi éxito en la escuela y que el día en que se publicaran los resultados del SAT perdería toda la esperanza y huiría, para nunca más regresar. Para evitarlo, pasaron 18 años menospreciándome. El día del examen me confiscaron la identificación. Les supliqué que no hicieran esto, pero mi padre me empujó bruscamente hacia el congelador comercial y cerró la puerta con llave desde afuera. Tu hermano va a arruinarse por inarse. Tu culpa y aún así quieres tomar ese examen. Lo quieres perdido. Es eso. El congelador estaba ajustado a 22 o C. Lo único que llevaba puesto era el uniforme escolar de manga corta. Golpeé la pesada puerta de metal con todas mis fuerzas, desesperado. Mamá, hace mucho frío aquí. Por favor, déjame. Salir, supliqué con la voz temblorosa. Oh, deja el teatro, respondió ella. Su voz sonaba aguda y afilada como una navaja a través del acero. El congelador ni siquiera está encendido. Tu hermano está a punto de liberarse de esa profecía, y sin embargo, en lo único que puedes pensar es en ti mismo. Escuché cómo sus pasos se desvanecían lentamente por el pasillo. Las lágrimas seguían cayendo por mi rostro, justo por donde me había lastimado la cabeza al caer, empapando mi uniforme y enfriándose casi al instante contra mi piel. Me acurruqué en la esquina más oscura del suelo metálico, mientras sentía cómo mi cuerpo se ponía rígido, lentamente, perdiendo un grado de temperatura a la vez. Mis extremidades se sentían inmensamente pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. De pronto, del otro lado de la puerta, pude escuchar a Darren, mi hermano mayor. «Papá, mamá, solo dejen salir a Wes». Salir. Sus calificaciones son increíbles. No pueden hacer que se pierda los SAT. «¡Cállate!». La voz de mi madre cortó el aire, cortante y furiosa. «¿Cómo puedes estar ahí y defenderlo? ¿Has olvidado lo que hizo el año que sacó el primer lugar? ¿Cómo estaba parado justo enfrente de ti presumiendo?» Sabía exactamente a qué momento se refería. Yo tenía apenas 10 años. Había sacado un 100 perfecto en el examen de matemáticas, 20 puntos más que Darren. Corrí a casa sosteniendo el papel en alto, tan emocionado que mi rostro estaba completamente sonrojado. Soy mejor que Darren, había dicho en mi inocencia. Al escucharme, Darren palideció. Mamá rompió a llorar en el acto y papá se acercó a mí, empujándome con tanta fuerza que caí de espaldas al suelo. Las lágrimas cayeron de mi rostro, mojando los resultados del examen del que estaba tan orgulloso. Esa misma noche, me encerraron en el congelador para que pensara en lo que había hecho. Para cuando me dejaron salir a la mañana siguiente, ya no podía sentir mis manos ni mis pies. Él siempre ha sido calculador, continuó mamá, con una voz ahora fría como el hielo. Sabía lo de esa profecía, y aún así vino corriendo a casa para alardear. Lo hizo a propósito. Me desplomé contra la puerta. Ya ni siquiera tenía fuerzas para negar con la cabeza en la oscuridad. Eso no era cierto. Tenía 10 años en ese entonces. Era solo un niño que quería que ella estuviera orgullosa de mí. Entendía que tenía miedo de perder a Darren, pero ¿por qué tenía que tratarme como al enemigo? Yo también era su hijo. Mi mano seguía golpeando débilmente la puerta. Estaba intentando decirles que, esta vez, se habían olvidado de apagar el congelador. El zumbido constante de la refrigeración apagaba mis latidos. Mamá, por favor, ya no soy un niño. No soy tan frágil. ¿De verdad creen que me entristecería solo porque mi hermano menor es más inteligente que yo? La voz de Darren estaba tensa por la preocupación. Y si es evidente, se lo estaba inventando todo. No pueden encerrar a Wes por algo así. Mi padre interrumpió de inmediato, implacable. Ya es suficiente, Darren. No vamos a dejar que corras ese riesgo. Pude escuchar cómo se volvía hacia la puerta del congelador, su tono bajando de intensidad. Más pesado ahora, más comedido. Wes, estamos haciendo esto por toda la familia. ¿No quieres ver a tu hermano perder su futuro por tu culpa?
¿verdad? Solo quédate ahí. Una vez que Darren termine su examen, todo esto habrá terminado. ¿De acuerdo? No pude responder. El frío ya se había filtrado hasta el fondo de mis pulmones. Me dolía el pecho en cada inhalación, como si la escarcha lo estuviera agrietando desde adentro. Reuniendo todo lo que me quedaba de energía en el cuerpo, golpeé la puerta una última vez. Escuché a mi madre acercarse furiosa y devolver el golpe contra el metal. «Wesley Merritt, ¿cuál diablos es tu problema? Tengo que entrar y encargarme de ti yo misma». Entonces la manija giró. La puerta se entreabrió lo justo, para que pasara una delgada rendija de luz. El corazón me dio un vuelco en la garganta. Estaba salvado. «Señora Merritt». Una voz suave y gentil la detuvo de pronto. Era Nora Sinclair, la chica de la casa de al lado con la que había crecido, a la que le había prometido entrar a la misma universidad. Estaba parada justo ahí, en la puerta del congelador, calmando a mamá. «Wes siempre ha sido competitivo», dijo Nora con tranquilidad. «Cualquier cosa que le diga ahora mismo le va a entrar por un oído y le saldrá por el otro». Hizo una pequeña pausa. Luego se volvió hacia el congelador y suavizó la voz. «Wes, sé que piensas que esto no es justo, pero tu hermano no hizo nada malo. No debería ser él quien pague por tu ambición. Solo escucha a tu mamá esta vez, ¿de acuerdo?» No hubo respuesta desde adentro porque ya no podía moverme. Mi cuerpo entero estaba inmovilizado como un bloque, frágil, todavía congelado en la posición de tocar la puerta. El cansancio extremo me había cerrado los ojos y el terrible frío que bajaba por un lado de mi rostro ya se había convertido en una gruesa capa de hielo. Miré a través de la rendija de la puerta con todo el hilo de vida que me quedaba. «Mamá, solo ábrela. Estás tan cerca». «Estoy justo aquí», murmuré para mis adentros. Sin embargo, la luz desapareció. La puerta se cerró de nuevo con un eco sordo. Escuché a Nora dejar escapar un suspiro silencioso del otro lado. «Wes, no te preocupes. Una vez que Darren supere esto a salvo, convenceré a tus padres para que te dejen volver a tomar los SAT el año que viene. Todavía podemos terminar en la misma escuela». Los pasos se desvanecieron. Todos se habían ido, y la habitación quedó envuelta en un completo silencio. Me quedé allí, encerrado en esa misma posición, con las manos aún levantadas, contra la puerta, y luego me quedé profundamente dormido. Mamá estaba tan cerca, solo un poco más de luz y me habría encontrado. Desde algún lugar fuera de mí mismo, mi conciencia se desprendió. Los vi amontonarse alrededor de Darren en la entrada de la casa y subirlo al auto. Mamá le arregló la ropa con delicadeza. Papá le ajustó el asiento. Nora le entregó una botella de agua con una sonrisa. Todos sonreían, relajados y aliviados, mientras yo estaba solo en el congelador, convertido ahora en una estatua que nunca más volvería a despertar. Mamá y papá predijeron la tristeza de Darren hasta el último día. Pero, ¿qué hay de la mía? Mi alma siguió a Darren a la inmensa sala de exámenes. Todos a su alrededor escribían furiosamente, pero Darren no podía quedarse quieto y no dejaba de mirar el reloj de pared. Terminó el primer día de pruebas. Volvió al hotel e inmediatamente buscó a nuestros padres para ir a casa. «Todavía estoy preocupado por Wes», dijo ansioso. «Apenas comió nada anoche y no desayunó esta mañana. Tenemos que ir a ver cómo está». Mamá frunció el ceño con evidente molestia. «¿Ver qué? Solo ha pasado un día sin comer. ¿Crees que eso importa más que tu examen?» Los ojos de Darren se enrojecieron de culpa. Se puso de pie para irse, pero mamá lo detuvo en seco. Su voz se quebró ligeramente cuando habló. «Darren, tu único trabajo en estos próximos días es concentrarte en tu examen. De lo contrario, el sacrificio de tu hermano habrá sido en vano, ¿no es así?» Darren se mordió el labio inferior. Luego mamá suspiró y añadió: «Quédate aquí. Correré a casa y buscaré tu termo. Veré cómo está tu hermano mientras esté allí». Darren finalmente exhaló aliviado. Mamá llegó a casa en poco tiempo. Recogió el termo de la mesa de centro, caminó hacia la puerta del congelador comercial y dejó que su voz se volviera un poco más suave. «Wes, sé que estás molesto, pero todo lo que hicimos fue para mantener a tu hermano a salvo. Solo resiste un poco más».
Una vez que Darren termine con sus exámenes, iremos todos juntos de viaje en familia. Te compraré ese kit para, armar que has estado queriendo. ¿Qué te parece? No hubo respuesta. La expresión de mamá se endureció. Wesley, bajó la voz. ¿Cuándo vas a dejar de hacer que todo se trate de ti? ¿Dejarías caer a tu hermano por tu orgullo? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Golpeó la puerta con la palma de la mano, abierta, marcando el ritmo en cada palabra. Luego, su mano se detuvo. El impacto contra el acero no produjo el sonido hueco que ella esperaba. En su lugar, un crujido sordo, denso y escalofriantemente gélido, resonó en el ambiente. Un estremecimiento le recorrió la espina dorsal cuando el frío extremo del metal penetró instantáneamente a través de su piel. Lentamente, apartó la palma. Estaba roja, casi quemada por las bajas temperaturas. La condensación alrededor de los bordes del congelador no era humedad ordinaria, era una costra gruesa y sólida de escarcha blanca. Mi madre parpadeó, repentinamente desorientada. Su respiración comenzó a agitarse. «¿Wes?», llamó. Esta vez no había rastro de molestia en su tono, solo una creciente y silenciosa nota de pánico. «Wes, deja de jugar. Responde». El silencio absoluto de la casa parecía devorar sus palabras, flotando a escasos metros de ella. Observé cómo sus dedos temblorosos se acercaban a la pesada manija. En el fondo de su mente, todavía se aferraba desesperadamente a la ilusión de que el motor estaba desconectado, de que yo solo estaba exagerando para castigarla. Giró el pestillo con dificultad, sintiendo cómo el hielo había comenzado a trabar los engranajes internos. Con un fuerte tirón, la puerta cedió. Una densa nube de vapor blanco y helado rodó pesadamente hacia afuera, envolviéndola hasta las rodillas como si fuera niebla viva. Y entonces, la oscuridad del interior se disipó y me vio. Estaba exactamente en el mismo lugar donde me habían dejado, mis manos aún puestas en el aire, a milímetros de donde había estado la puerta, congeladas en un ruego perpetuo. Mi uniforme escolar estaba rígido, cubierto por una fina y macabra capa de escarcha que brillaba bajo la pálida luz del exterior. Mi rostro, blanco, hasta adoptar un tono azulado y translúcido, tenía los ojos entrecerrados y los labios entreabiertos, capturados para siempre en el instante en que exhalé mi último aliento. Las lágrimas que había derramado yacían como pequeños cristales incrustados en mis mejillas. El termo que mamá sostenía resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo y derramando el líquido caliente, que humeó violentamente al entrar en contacto con el aire glacial de mi tumba. «No». Un susurro rasgado, apenas humano, escapó de su garganta. Sus rodillas cedieron en el acto y cayó de golpe al suelo. «No, no. No. Wesley». Se arrastró hacia el interior del congelador, sin importarle la temperatura letal que ya le mordía las extremidades. Cuando sus manos agarraron mis hombros para sacudirme, la rigidez de mi cuerpo se sintió como agarrar una estatua de mármol en pleno invierno. «Despierta, Wesley, por favor, mírame», gritaba, desgarrándose las cuerdas vocales. El terror absoluto finalmente hizo pedazos la máscara de frialdad que había llevado puesta durante 18 años. La abrazó una agonía insoportable, aplastándola bajo el peso de su propia crueldad, mientras sus gritos rebotaban contra las paredes de acero inoxidable. Yo permanecí allí, flotando, observando su desesperación con una calma antinatural. No sentía compasión por ella. Ya no sentía nada en absoluto. De repente, el sonido del teléfono de la casa comenzó a timbrar a lo lejos, cortando los lamentos. Era la melodía asignada a Darren. Seguramente llamaba desde el hotel para asegurarse de que todo estaba bien, pero mamá no podía moverse para contestar. Estaba atrapada en el hielo de sus propias decisiones, abrazando el cadáver del hijo al que había sacrificado por una mentira. El timbre del teléfono resonaba una y otra vez, cortando el aire helado que se derramaba desde el interior del congelador. Cada pitido electrónico parecía un martillazo en el silencio sepulcral de la casa. Mi madre seguía de rodillas, aferrada a mi cuerpo rígido, emitiendo gemidos que ya no sonaban humanos.
Sus dedos, enrojecidos y agrietados por el frío extremo, intentaban inútilmente calentar mis mejillas, frotando la escarcha que cubría mi piel como un velo mortuorio. Finalmente, tras el quinto tono, la máquina del contestador automático hizo un clic seco en la sala de estar. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» La voz de Darren vibró a través del altavoz, distorsionada por la estática y cargada de una ansiedad palpable. Dije que iba a esperar en el hotel, pero no puedo concentrarme en nada. ¿Cómo está Wes? ¿Le diste la comida? Por favor, dime que ya lo sacaste. Mamá, si no me contestas, juro que voy a tomar un taxi. Ahora mismo y... El mensaje se cortó de repente cuando la puerta principal de la casa se abrió con un crujido. Los pasos pesados y familiares de mi padre resonaron en el vestíbulo. Había regresado del trabajo temprano para asegurar que todo el plan estuviera marchando a la perfección. «Margaret», llamó quitándose el abrigo. Su voz denotaba una irritación sutil. «¿Por qué está la puerta del congelador abierta? Te dije que no debíamos...» Sus palabras murieron en sus labios en el momento en que dobló la esquina de la cocina y se encontró de frente con la escena. Desde mi perspectiva etérea, suspendida a unos centímetros del techo, pude ver cómo el color abandonaba el rostro de mi padre en un instante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, clavados en la estatua de hielo en la que me había convertido. El maletín de cuero que sostenía en su mano derecha se resbaló de sus dedos, golpeando el piso de madera con un estruendo sordo que pareció sacudir los cimientos de la casa. ¿Qué has hecho?», susurró, con la voz temblorosa, dando un paso inestable hacia atrás. Mi madre ni siquiera lo miró. Seguía meciéndose de adelante hacia atrás con mi cuerpo inerte entre sus brazos, manchando mi uniforme congelado con sus lágrimas calientes, las cuales se cristalizaban al tocar mi ropa. «Está frío, Arthur», balbuceó ella, delirante, con la mirada totalmente perdida en el vacío. «Wes tiene mucho frío. Necesitamos encender la calefacción. Tráeme una manta. ¿Por qué no me...» «¿Traes una manta gruesa?» Mi padre cayó de rodillas, arrastrándose por el suelo hasta llegar a nosotros. El aire gélido que emanaba del compartimiento lo golpeó en el rostro, pero pareció no importarle. Extendió una mano temblorosa y tocó mi brazo. Al sentir la dureza implacable de mi carne congelada, retiró la mano hacia su pecho como si se hubiera quemado. Un sollozo ronco, feo y gutural, brotó de lo más profundo de su garganta. El hombre que durante 18 años me había mirado con desdén, el hombre que me había empujado al interior de mi propia tumba de acero sin titubear, ahora se retorcía, de dolor en el suelo, arrancándose el cabello mientras el peso aplastante de la realidad se desplomaba sobre sus hombros. Habían traído a un vidente para predecir nuestros futuros el día en que nacimos. La profecía dictaba que Darren desarrollaría una tristeza profunda debido a mi éxito, que perdería toda la esperanza y huiría para no regresar jamás. Pasaron toda mi vida aplastando mi espíritu, apagando mi brillo, encerrándome en la oscuridad para proteger a su hijo mayor. Pero en su arrogancia, en su cruel y calculador intento de engañar al destino, fueron ellos mismos quienes forjaron la tragedia. No era mi éxito en la escuela lo que destruiría a Darren. Iba a ser mi muerte. La muerte que ellos mismos habían orquestado meticulosamente con sus propias manos. El sonido agudo de las sirenas interrumpió su luto prematuro. Los gritos desgarradores de mi madre no habían pasado, desapercibidos en nuestro tranquilo vecindario. Nora Sinclair, la chica de la casa de al lado que horas antes había excusado mi encierro frente a la puerta, estaba parada en el umbral de la entrada principal. Había entrado por la puerta que mi padre dejó entreabierta al escuchar los alaridos. Cuando Nora vio lo que yacía en el interior de la cocina, se llevó ambas manos a la boca. Sus ojos se llenaron de un terror absoluto. El rostro de la chica a la que le había prometido que iríamos a la misma universidad se desfiguró por completo. Vomitó allí mismo, en el pasillo, incapaz de procesar la macabra visión de mi cadáver escarchado, y salió corriendo de regreso hacia la calle gritando frenéticamente por ayuda. En cuestión de minutos, nuestra casa se llenó de extraños. Las luces rojas y azules de las patrullas de policía parpadeaban a través de las cortinas, proyectando sombras,
fantasmales y frenéticas sobre las paredes de la cocina. Los paramédicos entraron corriendo con camillas y pesados equipos de reanimación, pero al llegar frente a la puerta del congelador comercial, sus rápidos pasos se detuvieron en seco. Uno de ellos, un hombre mayor con expresión endurecida por años de servicio, simplemente negó con la cabeza en silencio y bajó su radiotransmisor. No había absolutamente nada que reanimar. El termostato del panel exterior seguía marcando 22 grados bajo cero. 2 oficiales de policía tuvieron que usar la fuerza física para separar a mi madre de mi cuerpo. Ella se resistía como un animal acorralado, arañando los uniformes de los agentes, pateando al aire y gritando mi nombre hasta que su garganta se desgarró por completo y de su boca solo quedó un silbido agónico. Mi padre, por otro lado, no opuso la más mínima resistencia. Cuando le leyeron sus derechos y le colocaron las esposas de metal frío alrededor de las muñecas, extendió los brazos con la mirada vacía, caminando como un muerto en vida. Solo queríamos proteger a su hermano, murmuraba mi padre una y otra vez a los oficiales que lo escoltaban hacia la parte trasera de la patrulla. El vidente nos advirtió, lo hicimos por el bien de la familia, fue un accidente trágico, el motor debía estar apagado, yo estaba seguro de que estaba apagado. El detective de homicidios a cargo de la escena lo miró de arriba a abajo con una mezcla de asco y desconcierto. Encerró a su propio hijo adolescente en un congelador comercial bajo llave en pleno invierno, señor Merritt, dijo el detective, con la voz cargada de un desprecio que helaba más que el mismo electrodoméstico. Eso no es un accidente, es un asesinato a sangre fría. Yo flotaba entre ellos en el pasillo, invisible, intocable. No sentía frío, ni hambre, ni dolor. Ya no sentía la traición en el pecho. Solo sentía una inmensa y aplastante sensación de vacío incoloro. Vi cómo los forenses tomaban fotografías de mis extremidades azules antes de envolver mi cuerpo rígido en una gruesa bolsa negra para cadáveres. El sonido estridente del cierre deslizándose sobre el plástico fue el punto final definitivo de mi existencia terrenal. Pero la pesadilla no había terminado en esa cocina. De hecho, para el verdadero protagonista de la profecía fatídica, la verdadera agonía apenas estaba por comenzar a escribirse. El violento crujido de unos neumáticos frenando contra el asfalto de la entrada principal me hizo girar mi atención inmaterial hacia la ventana del frente. Un taxi amarillo se había detenido en seco, pisando descuidadamente el césped perfectamente cuidado de nuestro jardín delantero. La puerta trasera del vehículo se abrió de un empujón brutal, incluso antes de que el auto se detuviera por completo. Era Darren. Había abandonado definitivamente el centro de exámenes. Su mente se había quebrado ante la presión y no pudo soportar el opresivo silencio de sus llamadas sin respuesta. Aún llevaba puesto el suéter azul oscuro que mamá le había arreglado con tanto esmero esa misma mañana, pero ahora su ropa estaba desaliñada, arrugada, y su rostro estaba cubierto de una fina capa de sudor frío y terror. Al ver las luces cegadoras de la policía, la cinta amarilla que acordonaba el perímetro de nuestra entrada, a Nora llorando desconsoladamente en la acera de enfrente y a nuestros padres esposados en la parte trasera de las patrullas, Darren se quedó paralizado. Su respiración se volvió errática, pesada, formando pequeñas nubes de vapor visibles en el aire fresco de la tarde. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, abriéndose paso a empujones desesperados entre la densa multitud de vecinos curiosos que se había congregado murmurando en la acera. «¿Qué diablos está pasando? Déjenlos ir. Suelten a mi padre». Un oficial alto con chaleco reflectante intentó detenerlo por el pecho, pero Darren se zafó con una fuerza descomunal nacida de la desesperación más pura y cruda. Logró esquivarlo y llegar hasta la ventana enrejada de la patrulla, donde estaba mi madre retenida. Ella levantó la vista lentamente hacia él. Ya no quedaba ni un solo rastro de la mujer controladora, orgullosa e imponente que había dictado nuestras vidas con puño de hierro. Su rostro estaba monstruosamente hinchado, manchado de rímel negro y lágrimas secas, y sus ojos reflejaban un abismo de locura irreversible y oscura. «Darren», sollozó ella a través del cristal grueso, apoyando la frente contra la ventana. «Tu examen». «Mi amor, ¿por qué no estás en tu examen?» «Todo esto era para tu examen».
¡Al diablo con el maldito examen!, rugió él golpeando el cristal de la patrulla con el puño cerrado hasta hacerse daño. ¿Dónde está Wes? Mamá, mírame. ¿Qué le hicieron a mi hermano? El detective a cargo se acercó lentamente a Darren por la espalda, interponiéndose con calma entre él y el vehículo policial. Había una profunda pesadez en los hombros del oficial, la carga invisible de alguien que sabía que estaba a punto de destruir por completo el mundo de un joven inocente. ¿Eres Darren Merritt?, preguntó el oficial, suavemente, posando una mano firme sobre su hombro tembloroso. Sí, soy yo. Soy su hermano. ¿Dónde está Wes? Él estaba encerrado en la casa esta mañana. Tienen que sacarlo de ahí. Les juro que él no hizo nada malo. El detective exhaló un suspiro largo y cansado, y luego miró hacia la puerta de Minones Impossible, entrada de la casa, justo en el fatídico momento en que los paramédicos salían empujando una pesada camilla metálica con ruedas. Sobre ella descansaba una gruesa bolsa negra, herméticamente cerrada, con una silueta humana inconfundible y rígida marcada bajo el plástico oscuro. El tiempo, en el universo, pareció detenerse por completo. Flotando silenciosamente sobre ellos en el aire frío, vi cómo los ojos desorbitados de mi hermano viajaban lentamente desde el rostro comprensivo y lastimero del oficial a cargo hasta la lúgubre camilla que descendía por la rampa del porche. No, el susurro que escapó de los labios de Darren fue idéntico al que había emitido nuestra madre horas antes en la cocina. Un sonido antinatural que nace únicamente cuando el alma humana se fractura por la mitad. No, eso no es posible. Él estaba bien esta mañana. Yo le hablé a través de la puerta. Hablé. Me escuchó. Darren intentó correr desenfrenadamente hacia la camilla para arrancar la bolsa negra, pero dos policías musculosos lo interceptaron y lo sujetaron fuertemente por los brazos. Luchó contra ellos con una ferocidad salvaje y animal, pateando el aire, retorciéndose y gritando maldiciones al cielo nublado, derramando lágrimas ardientes de rabia y un dolor abrasador que le quemaba las entrañas. ¡Wes! ¡Wes, perdóname!, gritaba hasta quedarse sin voz, cayendo finalmente de rodillas sobre el concreto duro de la entrada, rindiéndose ante la fuerza implacable de los oficiales y el peso aplastante e ineludible de la verdad. Tenía que haberte sacado. Fui un cobarde. Te dejé ahí adentro. Wes, vuelve. El llanto agónico de Darren era, sin duda alguna, el sonido más profundamente triste que había escuchado en mi corta existencia. Era un lamento crudo, desprovisto de cualquier consuelo posible, el llanto de un alma a la que le acaban de arrancar su mitad vital de raíz. A pesar de los crueles celos infundados de nuestros padres, a pesar de las constantes comparaciones venenosas y el resentimiento diario que sembraron meticulosamente entre nosotros durante 18 años, Darren me quería. Yo era su hermano pequeño. Y ahora, el conocimiento absoluto de que mis propios padres me habían torturado y asesinado en su nombre se incrustaría en su mente brillante como un parásito, para atormentarlo siempre. El viejo vidente de nuestra infancia había tenido razón todo el tiempo. Su profecía era absoluta. La tristeza profunda y paralizante ya estaba echando gruesas raíces en el corazón de mi hermano mayor, devorando rápidamente cualquier rastro de luz o esperanza que pudiera quedar en su interior. La semilla de la destrucción familiar había florecido en 1900, su máximo esplendor, y había sido regada, irónicamente, con mi propia sangre congelada. Mientras la gran ambulancia blanca encendía sus luces y se alejaba en silencio por la calle principal del vecindario, llevándose mi cuerpo lejos del lugar que alguna vez llamé hogar, el verdadero y eterno castigo, para la familia Merritt recién comenzaba a desplegarse ante mis ojos espirituales. Los días que siguieron a mi violenta partida terrenal se desdibujaron en una niebla gris, pesada y perpetua. Como un espíritu encadenado a la tragedia monumental que me había arrebatado la vida de la forma más cruel, me vi obligado a vagar por las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue mi hogar. No había una luz cegadora al final de un túnel para mí, ni tampoco un infierno ardiente esperándome. Al menos, no todavía. Solo existía el eco sordo de mi propia ausencia, el frío fantasmal que se había quedado adherido a mis huesos inmateriales,
y el asiento en primera fila para presenciar el colapso absoluto del mundo que mis padres habían intentado manipular y controlar con tanta arrogancia. El juicio de Arthur y Margaret Merritt se convirtió rápidamente en un circo mediático, un espectáculo macabro que acaparó los titulares nacionales e internacionales durante semanas. La prensa los bautizó como los Padres de Hielo. Yo me paraba en la parte trasera de la inmensa y ornamentada sala del tribunal, siendo apenas una sombra invisible entre la multitud frenética de periodistas, fiscales y curiosos, observando detenidamente los rostros demacrados de las dos personas que me habían traído a este mundo. Ya no quedaba ni un solo rastro de su habitual prepotencia, de su estricto código de disciplina o de la ridícula superioridad con la que juzgaban a todos a su alrededor. Mi madre, despojada de sus elegantes vestidos de diseñador, sus joyas y su impecable maquillaje, vestía ahora el tosco uniforme naranja de la prisión estatal. Parecía haber envejecido 20 o 30 años en cuestión de semanas. Su cabello estaba veteado de gruesas canas y su piel colgaba pálida sobre sus pómulos marcados. Su mirada estaba perpetuamente clavada en sus manos temblorosas y agrietadas, frotándose los dedos sin cesar, como si aún pudiera sentir la capa de escarcha de mis mejillas muertas pegada a su piel, quemándola desde adentro. Mi padre, por su parte, mantenía la cabeza gacha, encorvado sobre la mesa de los acusados. Era un caparazón vacío, el remanente inútil de un hombre consumido por el peso aplastante de su propia y fatal estupidez. Cuando el juez de rostro severo golpeó su mazo contra la madera y leyó el veredicto final de culpabilidad, condenándolos a ambos a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional, ninguno de los dos derramó una sola lágrima, ni emitieron queja alguna. Sus almas ya estaban completamente muertas, marchitas por la culpa insoportable de haber asesinado a su propio hijo por una superstición. El sistema de justicia humano solo se estaba encargando de poner bajo llave sus cuerpos marchitos. Pero el verdadero prisionero de toda esta dantesca pesadilla no vestía de un color brillante ni dormía rodeado de barrotes de acero y concreto. El verdadero condenado era Darren. A pesar de haber cumplido la mayoría de edad, la corte había ordenado una estricta vigilancia psicológica para él, temiendo por su frágil estado mental. Nora Sinclair, su único ancla en medio del océano de locura, intentó desesperadamente mantenerlo a flote. Ella lo visitaba todos los días en el pequeño y lúgubre apartamento que los servicios sociales le habían asignado temporalmente. Le llevaba recipientes con comida caliente, intentaba abrir las ventanas para dejar entrar la luz del sol primaveral, y se esforzaba por entablar conversaciones triviales sobre el futuro, sobre el clima, sobre la universidad, sobre cualquier cosa que no estuviera irremediablemente manchada con mi sangre congelada. Pero Darren se había convertido en un espectro en vida, un reflejo perturbador y melancólico de mi propia existencia etérea. Pasaba las horas muertas sentado en la penumbra, acurrucado en el rincón más oscuro y frío de la sala de estar, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada vacía perdida en las paredes descascaradas. Había dejado de comer, rechazando violentamente cada plato que Nora le ofrecía. Había dejado de hablar, tragándose sus propias cuerdas vocales en un voto de silencio inquebrantable. Apenas respiraba, como si sintiera que consumir oxígeno era un privilegio que él, por cobarde, no merecía disfrutar mientras yo estaba bajo 2 metros de tierra helada. El anciano vidente que había visitado nuestra casa el día que nacimos no se había equivocado en absoluto. Una tristeza profunda, oscura, venenosa y voraz había echado gruesas raíces en el centro exacto del pecho de mi hermano. Yo me sentaba a su lado durante las madrugadas gélidas, intentando inútilmente rodear sus hombros caídos con mis brazos incorpóreos, queriendo gritarle al oído que yo no lo culpaba, que lo perdonaba por no haber abierto la puerta, que la culpa era única y exclusivamente de la locura de nuestros padres. Pero mis súplicas mudas solo se manifestaban como una corriente de viento helado que le erizaba la piel, haciéndolo temblar de terror y culpa bajo sus delgadas mantas. La ironía cósmica de nuestra existencia era una tortura diseñada a la perfección. Mis padres habían cometido el crimen más atroz, antinatural e imperdonable imaginable para evitar que mi éxito opacara a Darren,
para evitar que su futuro se arruinara por la envidia. Creían, en su narcisismo ciego, que estaban burlando al destino, que estaban torciendo el brazo de la providencia para salvar a su hijo predilecto de un sufrimiento inevitable. Pero el destino es un tejedor implacable, silencioso y cruel. Nunca permite que se alteren los hilos de su gran tapiz sin cobrar un precio infinitamente más devastador a cambio. Al intentar borrarme de la ecuación, al menospreciarme durante 18 años y finalmente encerrarme en una tumba de acero a menos 22 grados, ellos mismos escribieron y sellaron la sentencia de muerte emocional de Darren. Fueron ellos quienes le entregaron la tristeza en bandeja de plata. Fueron ellos quienes fabricaron, eslabón por eslabón, la pesada cadena invisible que ahora arrastraba el espíritu de mi hermano hacia el abismo. No fue mi éxito lo que destruyó a Darren. Fue mi cruel asesinato. Y entonces, con la inevitabilidad de un reloj marcando el fin del mundo, llegó el día. El calendario de la cocina marcó inexorablemente la fecha exacta que el destino había señalado con tinta roja sangre desde el primer aliento que tomamos. Era una mañana inusualmente gris y pesada, con nubes oscuras amenazando con descargar una tormenta implacable sobre la ciudad. Era el día en que, según las regulaciones nacionales, se publicaban y entregaban los resultados oficiales del examen SAT. El sonido metálico del buzón de la entrada principal rompió el silencio monacal del apartamento. Desde mi posición, flotando cerca del techo, vi a Darren levantar la cabeza lentamente, como si ese pequeño golpe metálico hubiera sido el estallido de un cañón. Sus ojos, rodeados de ojeras moradas y hundidos en sus cuencas por la desnutrición, se fijaron en la rendija de la puerta. Con movimientos torpes, casi robóticos, se puso de pie. Sus articulaciones crujieron dolorosamente bajo el peso de su propio cuerpo, desgastado. Arrastró los pies descalzos por el suelo de madera astillada hasta llegar a la entrada. Allí, tirado en el felpudo desgastado, descansaba un grueso sobre blanco con el sello oficial del Departamento de Educación impreso en la esquina superior izquierda. Iba dirigido a Darren Merritt. Se arrodilló lentamente para recogerlo. Sus manos temblaban de tal manera que el papel crujía violentamente entre sus dedos pálidos. Se quedó mirando su propio nombre impreso en la etiqueta durante lo que pareció una eternidad. Cada segundo que pasaba, el aire en la habitación se volvía más denso, más difícil de respirar. La profecía vibraba en las paredes, exigiendo ser cumplida. Con un movimiento errático y desesperado, Darren rasgó el extremo del sobre, rompiendo parte del membrete oficial. Extrajo la hoja de papel grueso y la desdobló. Sus ojos escanearon rápidamente las líneas de texto hasta encontrar la cifra remarcada en negrita en la parte inferior de la página. Había sacado una calificación excepcionalmente alta, un puntaje que le abriría las puertas de cualquier universidad de prestigio en el país, que le garantizaría becas, oportunidades y el futuro brillante que mis padres siempre habían exigido con violencia. Había triunfado. Había alcanzado la cima por la que tanto lo habían presionado. Pero al mirar ese número perfecto, impreso en blanco y negro, la mente de Darren terminó de fracturarse de forma irreparable. El papel resbaló de sus dedos débiles y aterrizó suavemente sobre el piso de madera como una hoja muerta cayendo en otoño. Ese número, ese pedazo inerte de celulosa, era el precio exacto de mi vida. Ese era el valor por el cual me habían congelado hasta que mi corazón se detuvo. Cada punto adicional en esa prueba estaba pagado con un grado bajo, 0 en mi tortura. Cada respuesta correcta estaba manchada de manera indeleble con mis lágrimas cristalizadas y mis súplicas mudas golpeando una puerta de acero que nadie abrió. Un grito desgarrador, primitivo y carente de toda cordura brotó desde lo más profundo del estómago de mi hermano. Fue un alarido tan cargado de dolor puro que hizo vibrar los cristales de las ventanas y me obligó a retroceder en el aire, sintiendo una punzada fantasma en mi pecho inexistente. Darren cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con ambas manos, arrancándose mechones de cabello mientras el peso colosal de la revelación lo aplastaba contra el suelo. Todo había sido por nada.
Mi muerte había sido el tributo sangriento e inútil para un simple trozo de papel que ahora no significaba absolutamente nada. En ese preciso instante, vi cómo la última chispa de luz, esperanza y cordura se extinguía definitivamente en los ojos de mi hermano mayor. El vidente había dictado la sentencia hace 18 años. El día en que se publicaran los resultados del SAT, perdería toda la esperanza. Y así, con una precisión escalofriante, la oscuridad lo consumió por completo. Darren dejó de gritar de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que sus alaridos. Se levantó del suelo con una lentitud escalofriante, moviéndose con un propósito nuevo, mecánico y carente de emoción humana. No recogió el resultado del examen. Simplemente caminó hacia su pequeña habitación, tomó una mochila deportiva vieja del fondo de su armario y arrojó dentro un par de mudas de ropa, una linterna y el pequeño reloj de pulsera que yo le había regalado en su último cumpleaños. No empacó comida, ni dinero, ni documentos de identificación. No empacó nada que lo atara a su identidad como Darren Merritt. Caminó hacia la puerta principal y la abrió, enfrentándose a la ráfaga de viento frío que anunciaba la tormenta que se avecinaba sobre la ciudad. No miró hacia atrás. No dejó una nota sobre la mesa para tranquilizar a Nora. No se despidió del eco de sus padres podridos en prisión. Simplemente salió del apartamento, cerró la puerta a sus espaldas con un suave clic y comenzó a caminar por las calles desiertas, perdiéndose rápidamente entre las sombras espesas del crepúsculo urbano. Huyó para nunca más regresar. Su silueta solitaria, encorvada y derrotada, se desvaneció en el horizonte borroso, tragada por la inmensidad de un mundo que ya no tenía lugar para él. Yo floté cerca de la ventana cerrada del apartamento vacío, observando el trozo de papel oficial tirado en el suelo, mecido ligeramente por una corriente de aire frío que se colaba bajo la puerta. La profecía se había cumplido al pie de la letra, hasta su última y fatal sílaba. Con el círculo finalmente cerrado, sentí que la gravedad del mundo terrenal dejaba de ejercer presión sobre mi forma espiritual. El intenso frío que me había acompañado desde el congelador comercial comenzó a disiparse lentamente, reemplazado por una quietud abrumadora y pacífica. Mi alma, libre por fin de las cadenas del resentimiento, de la envidia de mis padres y del destino fatal, comenzó a desvanecerse en miles de pequeñas partículas de luz escarchada. Mientras mi conciencia se disolvía en la eternidad del vacío infinito, dejé atrás el mundo de los vivos, cerrando para siempre la fría y macabra historia de la familia Merritt.